DJ Nico. Hola, bienvenidos todos a esta nueva clase donde vamos a ver el concepto de derivada puntual y funcional y su aplicación. Básicamente, ustedes lo que tienen que centrarse es en la aplicación del cálculo de derivada de una función y su estudio, en lo que tiene que ver con los extremos relativos, ya sean máximos o mínimos. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos sirve justamente cuando nosotros queremos saber cuál fue el máximo costo que tuvimos al producir X cantidad de productos, ¿sí? Cuando nosotros queremos saber la mínima cantidad de cartulina o de cartón que necesitamos para construir una caja que tiene determinado volumen. Cuando queremos saber, por ejemplo, la cantidad máxima de un determinado producto para una determinada confección de ciertas mercaderías, etc. Hasta el momento vemos que una función nosotros la podemos expresar básicamente de la forma igual a f de x, donde f de x va a estar representada por una ecuación, ¿sí? O una fórmula, como dicen ustedes. Vemos que vimos lo que es el dominio de la función, los cortes de la gráfica con el eje x y el eje y, continuidad, asíntotas y ramas parabólicas. Pero en cambio la fórmula es poco útil cuando quiero conocer intervalos de crecimiento y decrecimiento máximos y mínimos relativos. Para estos dos puntos es necesario el estudio de las derivadas. O sea, para la parte de cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, en un determinado periodo si aumentó o a qué tasa aumentó o a qué, digamos, tasa de crecimiento tuvo una determinada producción de un cierto producto en una fábrica, ¿sí? Vamos a tomar esa función y la vamos a derivar y justamente vamos a estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a ver entonces ahora la importancia del signo de las tangentes. La clave para el estudio de los dos casos que nos proponemos, máximos y mínimos e intervalo de crecimiento y decrecimiento, son las rectas tangentes. Veamos lo siguiente. Para el caso de la función que tenemos aquí graficada, vemos que, yo le voy a marcar aquí con la flecha del mouse, vemos que en este caso la recta tangente al gráfico en este punto tiene pendiente negativa y en este caso tiene pendiente cero porque la recta es horizontal. Entonces vemos que para los valores de x, a medida que los valores de x van decreciendo y los valores de y aumentan, las f de x van disminuyendo. Eso quiere decir que en este intervalo, ¿sí?, de menos infinito hasta este punto de acá, la función es decreciente. Y en este punto que alcanza un valor mínimo, donde la pendiente de la gráfica es cero, decimos que la función tiene un mínimo relativo. ¿Mm? Observemos que a partir de este punto hasta este otro punto de acá, las rectas tangentes al gráfico todas tienen pendiente positiva. Observemos que a medida que la x aumenta, también aumentan las f de x. Eso quiere decir que la función es creciente. O sea que de este punto a este punto de acá, ¿sí?, la función es creciente. Entonces, vemos que en este punto, donde la pendiente de la recta tangente al gráfico es igual a cero, vemos que la función tiene un máximo relativo. Del mismo modo, de este punto, vemos que la función otra vez entra a decrecer, ¿sí?, y las rectas tangentes al gráfico tienen pendiente negativa. Por lo tanto, justamente la función es decreciente. Esto quiere decir que a medida que aumentan las x, las f de x disminuyen. Este es el concepto básicamente geométrico de la derivada de una función en un punto. Observemos lo siguiente.
vamos a ver que llamamos derivada de la función f en el punto a la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en ese punto. ¿Mm? La derivada de la función f en a se denota con el símbolo f' de a, que se lee f' de a. Hay otras notaciones, van a ver derivada de x respecto a y, con una d mayúscula, pero nosotros vamos a limitar justamente a la de f'. ¿Mm? Observemos que, por ejemplo, en el gráfico descrito es la derivada de la función f, o sea, f' evaluada en el punto menos 4,5 es menos 3 medios. Vemos también que la derivada de la función f en el punto menos 2 es 0. Acá tenemos el punto menos 2 es 0. Pero observen que este i no es el de evaluar la derivada primera en menos 2, sino es de evaluar la función f, ¿sí?, en menos 2 y obtenemos que es menos 4. Eso es algo muy común de equivocarse, pero bueno, la interpretación es, la derivada, la función toma un máximo en el punto x igual menos 2, pero este punto de acá tiene otra coordenada, que se da con el de justamente f evaluada en menos 2, que en este caso da menos 4. Bueno, interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Básicamente vamos a tener que f de x es una función y t es la recta secante a f de x, perdón, en el punto P y Q. ¿Sí? Esta es la recta, este es el gráfico. Y vamos a ver que en realidad si nosotros hacemos tender este punto, ¿sí?, lo hacemos tender al punto P, esta recta que antes era tangente va a ser, perdón, que antes era secante va a ser tangente en este punto del gráfico. Básicamente vamos a ver que la definición de derivada en un punto consiste en calcular el límite de lo que se llama el cociente incremental. Eso quiere decir que es calcular el límite del cociente entre f de x más h menos f de x sobre x más h menos x cuando h tiende a 0. ¿Sí? Observen que si h tiende a 0, este valor tiende a f de x y este valor tiende a x. Entonces, esta recta va a ser tangente al gráfico de la función f en el punto P. Observemos que a su vez, m, que es f de x más h menos f de x sobre h, representa el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico en el punto justamente descrito. Acá un poco tenemos lo que les acabo de decir recién. ¿Sí? Y acá está lo del valor de la pendiente justamente de la recta tangente al gráfico. Cómo se calcula justamente. ¿Mm? Bueno, la definición de derivada, ¿sí?, es lo que les hablaba recién. Justamente la definición de derivada es f' de x igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Esa es la definición formal de derivada de una función en un punto. Acá tenemos las diferentes notaciones, ¿sí? F' de x, de y sobre dx, y', d de x, de f de x, etc. ¿Mm? Pero nosotros vamos a utilizar solamente la de f' de x. Bueno, veamos ahora entonces el siguiente ejercicio. Este ejercicio dice, calcule la derivada de la función x menos x al cubo más 2x. Encuentre los valores máximos y mínimos de la función f. Para ello vamos a auxiliarnos con el programa GeoGebra. Bien, tenemos aquí entonces que queremos calcular la derivada primera de la función f de x igual menos x al cubo más 2x. Antes que nada vamos a graficar la función. Entonces vamos a la barra de entrada, le damos clic, escribimos f minúscula entre paréntesis x igual, escribimos la expresión de la función menos x sobre dito al cubo más
2x. Le damos Enter y observamos que nos queda graficada la función f de x. Vemos que los puntos de corte del gráfico con el eje x son las raíces de la función. Que nosotros, si queremos, podemos venir a la parte geométrica de GeoGebra. Vamos a darle clic y observemos que automáticamente GeoGebra nos marca las coordenadas del punto, siendo las coordenadas menos 1,41 y 1,41 las raíces de esta función. Si ustedes resuelven la ecuación f de x igual a 0, les debería dar esos valores a las raíces. Por lo tanto, vamos a hacerlo eso mismo, pero con el cálculo simbólico CAS. Vamos acá a vista, ¿sí? Vamos a darle clic a la parte de CAS y nos aparece la barra de ingreso de la función. Entonces, en este caso, vamos entonces a escribir la expresión menos x cubo más 2x. Vamos a la barra de entrada de CAS, que es esta de acá arriba, y escribimos la fórmula. Menos x, sombrerito, cubo más 2x. Damos Enter y nos escribe la expresión. Entonces, bueno, nosotros queremos saber cuál es la derivada primera de esta función. Por lo tanto, cliqueamos arriba de esta expresión y vamos a darle ahora el cálculo de la derivada primera y vemos que justamente nos dice derivada es la función menos 3x cuadrado más 2x. ¿Tá? Nosotros, si queremos, podemos graficar esta función, pero bueno, esta función no es la que nosotros queremos determinar, sino la que queremos determinar, lo que queremos determinar, mejor dicho, son los puntos críticos de la función f de x, o sea, los máximos y mínimos. Observen que esos valores se dan el mínimo en este punto y el máximo en este otro punto, o sea, los máximos relativos, ¿no? Porque obviamente esta función para x tendiendo a valores muy chiquitos, las f de x tienden a valores muy grandes, y para x tendiendo a valores muy grandes, las f de x tienden a valores muy chiquitos. Pero en este intervalo, en el menos 2, 2, observen que los extremos relativos de esta función son en este punto y en este otro punto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo podemos calcular los máximos y mínimos de esta función? Justamente GeoGebra, con esta herramienta CAS o cálculo simbólico, nos permite también calcular los extremos relativos. Entonces vamos aquí. Observen una cosa, recuerden que para calcular la derivada primera, o sea, los valores, los puntos críticos que toma la función en determinados valores, tenemos que igualar la derivada primera a 0. Por lo tanto, es resolver esta ecuación. Entonces vamos aquí y le damos resuelve y nos van a aparecer justamente las raíces de esta ecuación, que son ni más ni menos los valores de los puntos críticos. O sea, en x igual menos raíz de 6 sobre 3, la función tiene un mínimo, y en x igual raíz de 6 sobre 3 tiene un máximo. Pero el f no es el f, o sea, no es el valor f' evaluado en estos puntos, sino es el f evaluado en estos puntos. Si nosotros vamos aquí a la parte de vista, observen que nosotros vamos acá, ¿sí? Estos puntos, ¿sí? Justamente D y C son estos valores, raíz de 6 sobre 3 y menos raíz de 6 sobre 3. Eso es una cuestión que ustedes tienen que tener claro. Los puntos críticos son el valor de x determinado en la derivada primera, y los valores de y justamente son los puntos que se evalúan en x. Bueno, entonces ya tenemos los valores de los puntos críticos. Por lo tanto, esta función se maximiza en el valor menos raíz de 6 sobre 3 y raíz de 6 sobre 3. Continuemos ahora entonces viendo las reglas de derivación. Tenemos que la derivada de una constante es 0, o sea,
si nosotros tenemos cualquier número real, una función que es constante para cualquier x, vamos a tener que su derivada es 0. La derivada de una potencia es otra potencia cuyo orden es de un grado menor, cuyo exponente de un grado menor, y además queda multiplicada por el exponente de la potencia anterior. Entonces después tenemos la derivada del múltiplo constante, ¿sí? Si f de x k por f de x, entonces f' es k por g' de x, con k es una constante. Vamos a tener también la derivada de la suma de funciones. Tenemos que f más g' es f' más g'. O sea, si yo tengo una función que suma de otros dos, su derivada es lo mismo que derivar cada una de las funciones por separado. Lo mismo ocurre para la diferencia. Y la derivada del producto se realiza aplicando la siguiente regla. Si tengo el producto de dos funciones f por g, su derivada es la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Bueno, acá tenemos la derivada del cociente, como es la regla para justamente derivar el cociente entre dos funciones. Y acá tenemos un ejercicio. Derive, dice, la siguiente función, ¿tá? Que ustedes... bueno, y acá tenemos el siguiente ejercicio. Derive la siguiente función, por lo tanto se lo dejo para que ustedes lo realicen manualmente. También lo podemos hacer con GeoGebra, ¿sí? Ustedes escriben en la barra de entrada x cuadrado más x menos 2 sobre x cubo más 6 en la barra de entrada de CAS, luego van a f' y automáticamente GeoGebra les va a dar la expresión de la derivada primera de esa función, que va a ser otra función también. O sea que esto estaría lindo que ustedes, en vez de hacerlo manualmente, lo hagan con el programa GeoGebra. Bueno, tenemos la regla de la cadena, como es la fórmula. Dice que la derivada de funciones compuestas, dada la función f compuesta con g, su derivada es la siguiente, ¿sí? F' valor g de x por g' de x por x'. Y acá tenemos el siguiente ejemplo. CAI igual a 4u cubo, u es 5x cuadrado más 4. Entonces la función compuesta viene dada por i igual a f valor g de x. La derivada de i con respecto a u viene dada por 12u al cuadrado, y la derivada de u con respecto a x viene dada por 10x. Luego alcanza con sustituir en la expresión anterior y obtenemos el resultado pedido. Derivadas de orden superior. Cuando se habla de derivadas de orden superior, estamos hablando que se deriva la derivada primera, una vez obtenemos la derivada segunda. Si derivamos la derivada segunda, una vez obtenemos la derivada tercera. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si derivamos enésimamente la derivada de una función, obtenemos la derivada n más 1 de esa función. Acá tenemos otro ejemplo de cálculo de derivada de una función que es raíz cuadrada de x, que ustedes también los aconsejo que lo hagan aplicando GeoGebra. Y nos pide calcular la tercera derivada. En este caso es darle 3 veces a f' o ir a la parte derivada y escribir el orden de derivada que ustedes desean calcular. Para ello pueden apoyarse en los tutoriales que les dejé más arriba en el espacio de GeoGebra, o también pueden hacerlo visitando la página oficial de GeoGebra. Bueno, acá vamos a ver crecimiento y decrecimiento de una función. ¿En qué intervalos la función crece y o decrece? Observen lo siguiente. En el intervalo menos infinito 3, la función crece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambas magnitudes, tanto la x como la y, también aumentan. Ahora, sin embargo, en el intervalo 3, 7, a medida que las x aumentan, observen que las y disminuyen. Por lo tanto, en este intervalo la función es decreciente. Para el intervalo 7 más infinito, observemos que a medida que aumentan los valores de x, también las y aumentan. Por lo tanto, en ese caso, decimos que la función f de x es creciente. Bueno, ¿cómo podemos determinar esto? Estudiando
justamente el signo de la derivada primera. Entonces, decimos que una función f definida en algún intervalo se dice que es creciente en dicho intervalo si solo si f de x1 es menor que f de x2 siempre que x1 es menor que x2. Para el caso de función decreciente, una función f definida en algún intervalo se dice que es decreciente en dicho intervalo si solo si f de x1 es mayor que f de x2 siempre que x1 sea menor que x2. Bueno, entonces el siguiente teorema nos permite ver lo de crecimiento y decrecimiento. Si el signo de f' es positivo para un cierto valor de x en un intervalo, entonces f es creciente en dicho intervalo. Si el signo de f' de x es menor que 0 para x perteneciente a cualquier intervalo a b, entonces decimos que f es decreciente en dicho intervalo. Y si el signo de f' de x 0 para cualquier valor de x en a, entonces en AB, perdón, entonces f es constante en dicho intervalo. Acá decimos también que la función f es continua en el AB y es derivable en el intervalo AB. Máximos y mínimos relativos. Bien, vieron que hoy nosotros nos referimos a que, bueno, la función en el punto 3, 5 tiene un máximo y en el punto 7, 1 tiene un mínimo. Observen que estos valores 3 y 5, ni más ni menos, son los valores en el cual la función derivada está igualada a 0. ¿Por qué? Porque es la recta de tangente, la ecuación de la recta de la tangente al gráfico en ese punto, que es horizontal. Por lo tanto, está igualada a 0. Pero el 5 sale de sustituir este 3, en este caso, en la expresión de la función f de x. Y al hacer las cuentas vamos a obtener que f de 3 es igual a 5. Lo mismo para 7, f de 7 es igual a 1. Entonces, las coordenadas de los extremos relativos vienen dadas por 3, 5, 7, 1. Valor máximo relativo. Decimos que una función tiene un valor máximo relativo en un determinado entorno si para todo x perteneciente a un determinado entorno f de c es mayor o igual que f de x. Valor mínimo relativo. Se dice que f tiene un mínimo relativo en un punto c si c pertenece al intervalo AB tal que f de c sea menor o igual que f de x para todo x perteneciente al intervalo AB. Puntos críticos. Si la función f está definida en un punto c, se dirá que c es un número crítico de la función f. Si f' de c es 0, es lo que veníamos haciendo, igualando la derivada primera a 0 y luego determinábamos sus raíces. Observación. Si una función tiene un valor máximo relativo o un valor mínimo relativo en C, se dice entonces que la función tiene un extremo relativo en C. Bueno, este teorema dice que los extremos relativos solo ocurren en los puntos críticos. Y bueno, y hasta aquí tenemos lo que fue el repaso de derivada de una función en un punto. Muchas gracias.